Entonces, las moléculas de agua también sienten frío. Y en vez de querer estar expandidas, sale con mayor cantidad de volumen ocupado, lo que van a querer hacer será precisamente lo contrario, juntarse, ¿sale? Entonces las moléculas se juntan y observen cómo la misma masa va a ocupar un volumen mucho menor, ¿sale? Entonces la densidad va a aumentar. Esto es cuando el agua se solidifica. El agua se solidifica y se convierte en hielo. El compuesto sigue siendo el mismo, agua. Sin embargo, las características del medio hacen que la sustancia cambie. He allí la gran diferencia bien marcada entre un compuesto y una sustancia. Todo ello viene con respecto a las características del medio y también en cuanto a el compuesto con el que nosotros estemos tratando. Ahora vamos a concluir con una parte en el que vamos a diferenciar, porque también se diferencian las sustancias, entre sustancias simples, ¿ok? En donde una sustancia simple es aquella que se compone por un mismo elemento. Por ejemplo, lo que ya tocamos, agua, ¿ok? Vamos a poner otro ejemplo muy rápido. Nitrógeno. Nitrógeno, ¿sale? Voy a ponerles entre paréntesis. Así como el agua es H2O, el nitrógeno es dos átomos de hidrógeno unidos y forman la molécula de hidrógeno. Puede ser también una sustancia dependiendo de la temperatura del medio y conforme la temperatura aumenta o disminuye, entonces la densidad del nitrógeno también va a cambiar. Probablemente han escuchado aquella expresión o aquel compuesto llamado nitrógeno líquido, ¿sale? Este nitrógeno líquido es cuando el nitrógeno está a una temperatura sumamente baja, ¿ok? Cuando esta temperatura aumenta, el nitrógeno se gasifica o se evapora, si es que lo queremos ver así, pero la palabra correcta es gasificar, se vuelve gas nitrógeno, que es el que está en el medio, que es el que está en el aire. El nitrógeno también se solidifica, hay nitrógeno sólido, pero a temperaturas muy bajas, muchachos, ¿sale? Y además de sustancias simples, concluimos con que también hay otra clasificación de sustancias que son las sustancias complejas, ¿sale? Estas están conformadas por dos compuestos diferentes. Como lo vamos a ver en el próximo y último subtema de este tema, una sustancia compleja es aquella sustancia, por ejemplo, una mezcla, café. Cuando ustedes calientan el café, cuando ustedes calientan agua y le vierten el café, está en estado líquido, ¿sale? Es una sustancia es una sustancia compleja porque tiene dos compuestos diferentes, pero si la meten al congelador va a cambiar la sustancia, pero va a seguir siendo café, aunque va a estar compuesto por, valga, dos compuestos diferentes. O algún agua de sabor que ustedes puedan preparar en su casa, limón, agua de naranja, no lo sé, de Jamaica. Esto también será entonces una sustancia compleja. Otra que también podemos tomar en cuenta sería, por ejemplo, la leche, ¿sale? La leche es una sustancia conformada por bastantes complejos, por ejemplo, galactosa y algunas otras grasas propias generadas por el metabolismo de las vaquitas.
Bien, entonces quedémonos con esta parte. Vamos a concluir con el último subtema, que es mezclas. Tomen por favor nota y concluyamos con que entonces la sustancia se diferencia del compuesto mediante las características del medio que rodean a precisamente el compuesto. Nos vemos en la siguiente asesoría.